El rearme y la OTAN nos ponen en peligro y Sánchez está poniendo en peligro a España firmando mañana ese acuerdo con la OTAN. Porque este gobierno no está haciendo nada de aquello para lo que fue elegido y, al contrario, las principales decisiones que está tomando el gobierno, por cierto, sin ningún tipo de, ni siquiera de debate o de un proceso de decisión del Parlamento, son decisiones absolutamente contrarias a lo que España ha votado y a lo que es España. Las principales decisiones de esta legislatura tienen que ver con el rearme, que es un proceso de militarización el más grave de nuestra democracia. Pedro Sánchez se ha convertido en el presidente más belicista de la historia de la democracia, que en estos años nos han dicho que iba a servir para protegernos y para defendernos. Recuerdo muy bien a Borrell explicando cómo Europa era un jardín que había que proteger con el rearme, ¿no?, de todas las amenazas externas, y ahora nos damos cuenta de que en realidad para lo que sirve el rearme y la OTAN es para hacer las guerras ilegales que Trump ordena. Es decir, el rearme y la OTAN nos ponen en peligro y Sánchez está poniendo en peligro a España firmando mañana ese acuerdo con la OTAN y comprometiéndose con los objetivos de la OTAN de ser una organización más letal, como ha dicho el propio Rutte, el mismo día que Estados Unidos ataca ilegalmente Irán. Es muy fuerte porque en este momento Israel y Estados Unidos son los dos mayores peligros para la seguridad del mundo, y lo que está haciendo el presidente Sánchez es reforzar nuestra alianza con los dos mayores peligros para la humanidad y, por tanto, ponernos en un serio peligro. El rearme y la OTAN nos están poniendo en peligro. La otra gran decisión ha tenido que ver con la inacción frente a la especulación en materia de vivienda. La crisis de vivienda es insoportable y este gobierno ha decidido defender los intereses de los rentistas y no de los inquilinos. Y, por supuesto, hay que hablar también de la complicidad con el genocidio. A pesar de todas las veces que Pedro Sánchez ha mentido y el gobierno y han dicho que apoyan a Palestina o que no se compraban y vendían armas, lo cierto es que las relaciones militares con Israel son más fructíferas que nunca. Entonces, las principales decisiones de legislatura, que son rearme, complicidad con el genocidio e inacción o defensa de los intereses de los rentistas frente a la crisis de vivienda, no tienen nada que ver con lo que la gente votó cuando en 2023 se expresa la mayoría feminista, plurinacional y progresista en España. Se expresa pensando que la legislatura va a ser parecida a la anterior, es decir, una legislatura de avance en derechos. Pero el presidente del gobierno está haciendo todo lo contrario, y este gobierno es todo lo contrario en ese sentido, y ya cuando hemos visto este gravísimo caso de corrupción en el Partido Socialista, que no son tres delincuentes, que no se podría haber llevado a cabo y haber desarrollado si no fuese porque los implicados eran los secretarios de organización del partido y podían contactar con cualquier estructura municipal o autonómica y también con los gobiernos municipales y autonómicos. Eso yo creo que deja absolutamente muerta políticamente a la legislatura, y ya pues su final dependerá de una decisión personal y partidista del presidente del gobierno, que ya por otra parte a principios de este año decía que él va a continuar con o sin apoyo del Parlamento y con o sin presupuestos, ¿no? Eso es, yo creo, lo que nos quiere decir el bipartidismo, que básicamente hay que elegir entre lo malo y lo peor, que hay que elegir entre la corrupción del PSOE y la corrupción del PP, el rearme del PSOE, el rearme del PP, porque si te das cuenta, en esas grandes decisiones que no tienen ningún tipo de control democrático, el rearme, la complicidad con el genocidio, la falta de medidas concretas frente a la crisis de vivienda, el Partido Socialista y el Partido Popular hacen exactamente lo mismo, quizá con diferente intensidad, pero exactamente lo mismo. Siempre se ponen del lado de los de arriba, del lado de los que mandan, del lado de las élites, y nunca de los intereses de la gente que les vota. Entonces, bueno, pues es una situación en la que, como te decía, yo creo que el principal problema que tenemos ahora mismo es que lo que España necesita es lo contrario de lo que el bipartidismo nos intenta ofrecer. Ellos nos dicen, en España solo hay dos opciones, o eliges PSOE o eliges PP. Y básicamente os ofrecemos corrupción de unos o corrupción de otros, rearme de unos o rearme de otros. Yo me niego a aceptar
que hay que elegir entre lo malo y lo peor. Creo que España se merece mucho más y claro que es posible la corrupción cero y eso es lo que ha demostrado Podemos en todos estos años. Precisamente por eso nos echaron del gobierno, por demostrar que se podía gobernar de otra manera y que tantas cosas que ellos siempre decían que eran imposibles, pues son posibles y se pueden hacer y que además es bueno para España que pasen cosas que el bipartidismo no quiere. Precisamente por eso nosotras lo que decimos es que es más urgente que nunca construir la alternativa. Con la experiencia de estos años, si algo hemos demostrado en estos años es que sí se puede. Es que es posible hacer posible lo que el bipartidismo dice que es imposible. Entonces, si con esa fuerza que tuvimos en la legislatura que gobernamos con el Partido Socialista hicimos posibles muchas cosas que el PSOE no quería y que han sido buenas para España, imagínate si hay más fuerza. Esa es la tarea política, construir la alternativa a un sistema bipartidista que es corrupción, que es apoyo a una monarquía corrupta, patriarcal, totalmente desfasada y antidemocrática y que al final siempre termina reproduciendo una estructura de poder en la que mandan más las constructoras o las grandes empresas de este país o los jueces golpistas que la gente votando. Eso se tiene que acabar en España y claro que se puede acabar y Podemos es ejemplo de ello, aunque hayamos pagado un gran coste político por intentarlo, pero precisamente por ahí está la solución. La solución no son ni el PSOE ni el PP, no es el bipartidismo, es lo contrario, que haya una izquierda fuerte y con capacidad de acción política para que en España pasen las cosas, los avances en derechos que el bipartidismo nunca quiere que pasen. Básicamente hay que dedicar ese dinero que por fin ha aparecido y que es mucho, de momento son 10.500 millones, pero eso nos ha servido para llegar al 2 o al 2,5, entonces, según los cálculos que se hagan, el Centre de las, por ejemplo, habla de que ya estamos en el 2,5% de gasto militar, pues imagínate para llegar hasta el 3,5, hasta el 5%, ese dinero que nunca aparecía para vivienda, para sanidad, para educación, para políticas feministas, ahora que a María Jesús Montero y a Pedro Sánchez les ha aparecido tanto dinero debajo de las piedras, ese dinero hay que invertirlo en avanzar en derechos y en políticas sociales y hay que negarse a aplicar esos planes de rearme y esos acuerdos con la OTAN que, como te decía, sirven para hacer las guerras que Trump ordena y que nos ponen en un serio peligro. El compromiso de Pedro Sánchez y de este gobierno con la OTAN se produce a través de esa carta donde Pedro Sánchez dice me comprometo con la OTAN y con todos sus objetivos, se produce un día después de que Estados Unidos ataque ilegalmente a Irán junto a Israel. Es decir, Estados Unidos e Israel son ahora mismo los dos mayores peligros para la humanidad. Y estamos escuchando al ministro de Exteriores que en lugar de condenar un ataque ilegal, le pide contención al país agredido y reproduce la propaganda de guerra que suena a las armas de destrucción masiva y a la propaganda de guerra de entonces del PP con Irak, ahora con armas nucleares, cuando Irán, según todos los organismos internacionales y según el propio Estados Unidos, no tiene armas nucleares. Y quien sí tienen armas nucleares son los dos países agresores de los cuales nos están reforzando nuestra alianza con ellos, este gobierno, que son Estados Unidos e Israel. El único país del mundo que se ha atrevido a lanzar una bomba nuclear ha sido Estados Unidos. Entonces, Estados Unidos e Israel son un peligro y para nosotros ahora mismo el rearme y la OTAN nos ponen en serio peligro. El gobierno de Estados Unidos está utilizando las bases de Morón y de Rota para enviar fuerza militar a los genocidas y también para el ataque ilegal a Irán. Eso nos pone en serio peligro. Y recuerda a Irak. La gente en España tiene muy presente lo que supuso Irak y lo que supuso el 11M, porque las guerras las pagan los pueblos. Las guerras las pagan los pueblos, con su sufrimiento y con el desmantelamiento de los servicios públicos y con durísimos recortes. Y todo lo que ahora mismo, toda la operación que nos acerca a una tercera guerra mundial que están montando Estados Unidos e Israel para seguir siendo los dueños del mundo, nos pone en un serio peligro. Frente a eso yo creo que pues, España es el país de no a la guerra, es un país de paz y nosotras no queremos ni otro Irak ni otro 11M y no queremos que Pedro Sánchez mañana se haga una foto de las Azores, pero en lugar de con Bush y con Blair, con Trump y con von der Leyen y con Meloni. No queremos que Sánchez se haga su propia foto de las Azores porque eso compromete el futuro de nuestras hijas y nuestros hijos. Desde luego hay un intento de girar la propaganda de guerra para, como decía el canciller alemán Merz, poder lavar la imagen
de los genocidas y de un Estado terrorista como es Israel, diciendo, bueno, no solamente no condeno el genocidio, no solamente no condeno el ataque ilegal, no solamente a Irán, es que es Siria, es que es Yemen, es que, claro, han sido todos los países de la zona, Israel los ha atacado ilegalmente en los últimos 2 años, ¿no? Y no solamente las élites europeas no lo condenan, sino que llega hasta el punto y le dan apoyo militar y apoyo político y siguen reproduciendo la propaganda sionista de que es que Israel tiene derecho a defenderse cuando no existe tal derecho para los países agresores o para los países ocupantes como es Israel, sino que ya llegamos al punto del canciller alemán diciendo, oye, le damos las gracias a Israel porque está haciendo por nosotros el trabajo sucio. Es verdad que ahora, con ese ataque ilegal a Irán, se vuelve a reproducir la propaganda de guerra que recuerda mucho, como te decía, a las armas de destrucción masiva de Irak, a esa operación en la que también en este caso el PP nos metió, que es la de las armas nucleares. Entonces escuchamos al ministro Álvarez y a Ursula von der Leyen y a Kaja Kallas que hay 2 países, Estados Unidos e Israel, que tienen armas nucleares y que están atacando ilegalmente, violando el derecho internacional, la Carta de Naciones Unidas, las convenciones de Ginebra, que están atacando ilegalmente a un tercer país y que no solo no condenan el ataque, sino que piden contención al país agredido y dicen que el problema son las armas nucleares de Irán, que según todos los organismos internacionales que vigilan qué países tienen armas nucleares, es mentira, no tienen armas nucleares. Y quien sí tiene armas nucleares son Israel y Estados Unidos. Y quien sí se ha atrevido a usarlas, el único país del mundo que se ha atrevido en algún momento a usar un arma nuclear y a lanzar una bomba nuclear es Estados Unidos. Es que sí, claro que yo creo que hay un intento de lavado de cara del Estado terrorista de Israel y un intento de suavizar o lavar la imagen de un genocidio que está espeluznando, ¿no? Y que es insoportable para la inmensa mayoría de la humanidad, para intentar decir, bueno, esto no es para tanto, porque en realidad lo que está haciendo Israel es librar una batalla, hacer el trabajo sucio para que podamos seguir viviendo en libertad. Qué participación tan criminal, ¿no? Reproducir esa propaganda sionista, genocida, criminal, qué participación tan asquerosa en un momento tan delicado de la historia. Yo creo que Angela Davis es la que mejor responde a esa pregunta y dice, frente a la desesperanza finita, porque todas las personas, dice ella, ¿no?, que llevamos años luchando por la democracia o por la justicia social o por el feminismo, hemos vivido olas reaccionarias. Y sabemos que hay gente que tiene derecho a tener miedo, porque la ola reaccionaria implica odio, implica violencia, implica guerras, pero Angela Davis dice, frente a esa desesperanza finita, siempre nosotras tenemos que anteponer una esperanza infinita, en que otro mundo es posible, en que podemos cambiar las cosas, en que si hay una fuerza más poderosa que esa estructura de poder reaccionario, es la gente organizada y pidiendo más democracia. Y eso es lo que nosotras tenemos que conseguir. Esa es la pregunta que también se está haciendo en España en los últimos años, Héctor. Lo que están preguntando los jueces en este país, golpistas, es quién manda aquí. Lo que están diciendo es, mire, en este país hay un proceso formal de voto cada 4 años, pero en este país usted tiene que saber que hay empresas que mandan más que un presidente del gobierno y que el Parlamento, y también jueces que mandan más que el presidente o que el Parlamento. Y la pregunta que hacen es, ¿quién manda aquí? Porque nosotros queremos seguir mandando. Entonces, y eso es lo que explica la guerra sucia judicial y mediática, y que haya tantos poderes empresariales y judiciales dando una batalla contra la democracia, cuestionando decisiones del Parlamento legítimas, robando escaños, como le han robado escaños a Podemos, con la firma del señor Marchena, que ahora está en la sala, que va a decidir si se imputa a un ministro del gobierno, al ministro Bolaños, pero que es el mismo que firma las cartas a la presidenta socialista del Congreso, Meritxell Batet, para que le quiten un escaño a Podemos, el escaño de Canarias, y que es el mismo que el señor Cosidó decía, a través de este señor de Marchena vamos a controlar la sala segunda por la puerta de atrás, que es seguramente el principal operador político, Manuel Marchena, el principal operador político de la derecha en el ámbito judicial en nuestro país. Pues es que eso es, y que luego, pues como cuenta Elisa Beni en artículos que están publicados, resulta que para la hija del señor Marchena, el Boletín Oficial del Estado adjudicó la plaza número 36 de un total de 35 plazas en la carrera fiscal, en su promoción. Entonces, bueno, pues sí, en este país existe una estructura de poder sostenida por la monarquía
que es un poder corrupto, que implica sectores golpistas del poder judicial, del poder mediático, del poder empresarial y también una estructura bipartidista, y con eso hay que romper. Yo tengo esperanza. Sé que es difícil, ¿eh? No lo digo desde la ingenuidad, sé que se paga un coste político altísimo por decir verdades y por hacer las cosas que dices que vas a hacer, pero también estos años hemos demostrado que es posible, así que sin ser ingenua, me quedo con esas palabras de Angela Davis. Sé que hay desesperanza finita, pero a eso hay que anteponerle una esperanza infinita en que la fuerza más poderosa, más que esa estructura de poder corrupto, aunque te hagan pagar un coste muy fuerte por ello, es la gente que se organiza y que pide más democracia.